En general, los gobiernos árabes, aliados de Estados Unidos, no están, es decir, esto no se lo esperaba nadie, ¿no? Y va en contra de lo que ellos querrían, ¿no? Hubiesen preferido que los acuerdos del siglo se hubiesen firmado y punto. Y creen que la reacción de Israel puede ser contraproducente, una reacción excesiva, ¿no? Y están pidiendo que Israel se refrene. Hasta ahora creo que están empezando a tener éxito. Ya está empezando a entrar más ayuda humanitaria. La operación de Israel parece bastante muy violenta, pero no es tan violenta como tan radical como se esperaba en un primer momento, ¿no? Sino parece que van a ser asedios limitados, ¿no? Y tomarse su tiempo, por tanto, menos muertes civiles, ¿no? Aún así, ya te digo, todavía está en disputa que el objetivo último el plan del eje de la resistencia, sea un éxito en la práctica, ¿no? De evitar el cercamiento de Irán y de que la cuestión palestina quede bajo la alfombra para siempre. Y, y además es que la propia Israel, por ejemplo, su doctrina estratégica estaba basada en la seguridad nacional y cortar el césped en Gaza de vez en cuando, pero eso lo impuso Sarón, que era un tío de Mm. derechas, pero no era tan de extrema derecha, ¿no? Que no creía en el gran Israel. Los últimos gobiernos de Israel sí creen, tienen gente que cree en el gran Israel, ¿no? Y por tanto, su despliegue militar y su tipo de fuerza militar era solamente para cortar el césped de vez en cuando y no ser demasiado provocativo con el tema palestino y con Irán, etcétera. Y sin embargo, en la última época, muy inmediata, pues fue todo lo contrario. Era una política, unos objetivos nacionales de gran Israel, ¿no? Por lo menos de los gobiernos, ¿no? Porque los Mm. gobiernos van y vienen, pero de los últimos eran esos. Y de ahí que se quedara el flanco de Gaza completamente guarnecido y unas fuerzas armadas no pensadas para esos objetivos tan grandiosos, ¿no? Y de ahí, pues eso, es una brecha estratégica. Aprovecharon un ejército de tierra poco preparado para grandes operaciones y te ves a los generales iraníes y de think tank, ¿no? Que escriban artículos, decían: Israel tiene una fuerza de tierra poco óptima, poco preparada, pues tenemos que preparar un gran ataque y aprovechar ese ataque, ¿no? También ellos, otro defecto del plan de la resistencia, no solamente que no, creo que no anticipaban una reacción de Estados Unidos tan fuerte, sino que ellos creían que Israel se iba a meter en los complejos de túneles y lo que estamos viendo es que los va a bordear y va a ser un asedio largo, un año, 8 meses, lo que Mm. dure, ¿no? Y por tanto no va a entrar en la trampa, ¿no? Entonces, pues, les puede salir mal. Pero bueno, eso, como te digo, se decidirá en el campo de batalla y a nivel diplomático y puede pasar cualquier cosa. ¿Crees que tiene sentido desarrollar algo más el análisis de la situación actual? ¿No? ¿O, Bueno, o no? podemos. Dado que... Hay 300.000 flecos, ¿no? Pero en general yo creo que hemos Sí, tratado ya más o vale. menos las cosillas, ¿no? En ese caso, me gustaría ir terminando y ya hemos hablado de la teoría del Estado unitario y de la teoría de los dos estados, por tanto, no creo que haga falta volver a explicar cada una de las dos teorías al respecto de posibles soluciones al conflicto actual, pero quizá sí que me gustaría terminar con una pregunta respecto de las soluciones pacíficas o pacifistas al conflicto israelo-palestino, porque tengo la sensación de que em, bueno, han sido olvidadas, ¿no? Han sido como olvidadas cuando en realidad las soluciones pacifistas, incluso las pragmáticas, ¿no? Las no naives, han funcionado muy bien en otros contextos. Y, en fin, ahora las tenemos más o menos olvidadas en Israel y en Palestina y quería preguntarte por este tema y conocer tu opinión, que en realidad coincide con lo que has dicho al principio. Sí, es decir, las soluciones pacifistas, ¿no? O no violentas, pues creo que es el ideal, ¿no? Evidentemente. Pero muchas veces no es factible, ¿no? En este sentido, pues, Carl Smith tenía razón, ¿no? La diferencia, pues, absoluta, primaria de la política es la diferencia entre amigo y enemigo, ¿no? Y esto que parece una perogrullada, en verdad tiene unas consecuencias a la hora de concebir el orden político bastante fuertes, ¿no? Es decir, cuando dos comunidades se ven como irreconciliables y completamente antagónicas, ¿no? O tienen un nivel de antagonismo, hay un conflicto ahí latente, ¿no? Pues las soluciones, digamos, pacifistas, ¿no? O de dos estados, etcétera, ¿no? Pues son sencillamente imposibles, ¿no?
Y todo depende de en qué momento, a quién tengas delante en cada momento histórico. Si tienes delante a un Hitler, ceder, decir, un Múnich va a generar una agresión que se vuelva más agresivo, ¿no? Y por tanto ahí la línea dura puede estar justificada para mantener a raya y gobernar gracias al terror, ¿no? Mantener un orden político gracias al miedo y al poder militar. Sin embargo, si, como hizo Mandela, estaba a punto de saltar por los aires Sudáfrica, ¿no? Él logra transformar el conflicto, que la gente comienza a pensar de otra manera, ¿no? Pues, y que ya no haya tanto odio, pues entonces hay una solución, digamos, más pacífica, ¿no? No basado en un orden violento, ¿no? Jerárquico, pues ahí sí va siendo posible. Pero claro, eso es muy, es decir, depende, ya te digo, de quién tenga delante y qué pueda haber. Y si puede realmente transformar la mentalidad de tu adversario, porque como bien decía Roosevelt de Hitler, ¿no? Él tiene la famosa frase de nadie puede convertir a un tigre en un gato acariciándolo, ¿no? Porque había mucha gente que seguía siendo aislacionista, ¿no? Cuando ya había estallado la guerra europea. Mm. Y evidentemente, si tú tienes a un Hitler delante tuyo o tienes a un radical islámico, ¿no? A un yihadista, tú no puedes, en base a concesiones y acariciándolo, convertirlo en una persona liberal y cosmopolita. Es imposible, ¿no? Y tienes que sencillamente aniquilarlo, como hay que aniquilar a Hamas, ¿no? En mi opinión. Y, pues eso, es así. Depende de cada circunstancia y si es posible o no es posible, de ideología. Y, en fin, ojalá siempre fuera posible, es decir, transformar los conflictos para resolverlos de esa manera, pero es que a veces no se puede, no se puede haber hecho una transformación de conflicto, una resolución de conflictos, como se dice en ciencia política, con Hitler o con Toyo en Japón, ¿no? Había que aniquilarlo y ya está. Mm. Entonces, pues, ¿Crees que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, no, como no, se no, no, dice no. a menudo desde la izquierda? No, genocidio es decir, eliminar a un grupo humano de la faz de la Tierra, ¿no? Eso se puede conseguir, por ejemplo, como se hizo con los judíos, matándolos a todos, o, por ejemplo, cogiendo a los niños de una comunidad y educarlos de otra manera, ¿no? Si son de las nacionalidades, pues educarlos Mm. en otro tipo de nacionalidad. Entonces, con el paso de una o dos generaciones, esa comunidad humana desaparece, ¿no? Es eso, es erradicar de alguna manera a una comunidad humana. No tiene por qué ser biológicamente. Porque reeducando niños puede haber un genocidio sin tener que matar a nadie, ¿no? Sencillamente por educación, eso es un Mm. genocidio cultural, ¿no? Eso es, pero forzadamente, coges a los padres de los niños de manera obligatoria, los llevas a escuelas, los das a familias Mm. de otra nacionalidad, etcétera, ¿no? Y no, lo que está, es decir, por ejemplo, lo que le gustaría hacer a la extrema derecha israelí de hacer la limpieza étnica en Gaza sería un crimen de lesa humanidad, estrictamente hablando. No sería un genocidio, porque no es eliminar al pueblo palestino, sino echarlo a Egipto. Es decir, es una limpieza étnica de un territorio, pero no buscan la erradicación de ese pueblo, como por ejemplo Vale. si hicieron los nazis si quisieron hacer los nazis con los judíos. Porque muchas veces se dice genocidio como se dice falla en general, como una manera de insultar, ¿no? Pero desde un punto de vista estricto es eso, sería un crimen de lesa humanidad. Es muy grave, es extremadamente grave, ¿no? Pero no es un genocidio. Y como te digo, puede haber genocidios sin necesidad de matar a millones de personas, sino simplemente pues eliminando una Mm. cultura, ¿no? Pues por eso, que la gente no se confunda los términos porque, en fin.